Hola, nuevamente estamos en la clase de sociales. Vamos en el día de hoy a trabajar lo concerniente al proceso de globalización. Entender la globalización inicialmente como todo un proceso y una dinámica mundial. Precisamente las relaciones de todas las naciones están enmarcadas dentro de digamos, esa dinámica de la globalización. En primer lugar, tendríamos que decir que las relaciones en este momento a nivel mundial tienen mucho que ver con el tema de la geopolítica. Cuando estamos hablando de geopolítica, tendríamos que dividir la palabra y decir es de acuerdo a la ubicación, cómo son las relaciones internacionales y sobre todo las relaciones de poder que se ejercen entre los distintos mandatarios y de unas naciones con otras. Esas relaciones geopolíticas tienen que ver con lo que produce y lo que se encuentra en cada uno de los lugares y de qué manera ese producir y ese tener algo en ese lugar estratégico puede generar una relación positiva en términos económicos, como también puede generar unas situaciones de dependencia con otras naciones. Para definir la globalización se ha hablado de un proceso de interconexión e interrelación económica, política, cultural a escala mundial. Eh, Cuando estamos hablando de interconexión, no solo nos estamos refiriendo a la conexión en términos de comunicación, nos estamos refiriendo a la conexión en términos de dependencia. De dependencia es que no todas las naciones son autosuficientes, sino que necesitan de las otras y que las dinámicas que se presentan en cualquier parte del mundo afectan de manera directa o indirecta al resto del planeta. De manera que esa interconexión e interrelación es lo más, digamos, lo que más permite entender cómo se están relacionando las naciones en este momento. Y está propiciado por la liberalización. ¿A qué se debe este concepto? Al libre mercado, al libre comercio, a la posibilidad del sistema capitalista fundamentalmente de permitir la libertad de empresa y la libertad de mercadeo. Entonces usted puede tener su empresa y esa es una de las libertades que propicia el sistema capitalista, pero además de esa libertad usted tiene la posibilidad de establecer relaciones internacionales con otras naciones y establecer digamos, una relación de libre comercio. El libre comercio no es solo que te permitan entrar y te permitan salir la mercancía. Es una relación política en tanto hay otros asuntos como el tema de los aranceles, que son los impuestos, ¿cierto? Los impuestos para entrar o sacar la mercancía. Y eso tiene, digamos, inmerso unas relaciones políticas que tienen que establecerse de manera acorde entre los mandatarios. Entonces ya no estamos hablando de que una empresa sola va a establecer las relaciones a nivel internacional, sino que es muy importante que se medien entre los gobiernos algunas situaciones de relaciones internacionales. No todas las relaciones internacionales. Es posible que no haya un tratado de libre comercio que rebaja o elimina los aranceles entre dos naciones, pero dos empresas pueden establecer la relación y tener una conversación directa independientemente de lo que se haya establecido a nivel estatal. Esa es otra de las situaciones de la liberalización porque de alguna manera el comercio se independiza de muchas dinámicas nacionales. Aquí hay una imagen que habla mucho de la conexión de cada punto conectado con el resto
y lo vimos con el tema de la pandemia. Empezó por allá en un lugar que ni siquiera conocíamos y cuando menos pensamos se convirtió en pandemia, es decir, alcanzó unos índices de contagio a nivel mundial que tienen que ver para decir es una pandemia. Entonces, cómo la relación tan estrecha que existe entre las personas hoy hace que esa conexión afecte positiva o negativamente para cualquier situación, así como se conectó el mundo con el tema de la pandemia. Digo conectó porque el contagio es una conexión, asimismo se puede conectar para otros eventos. ¿Cuáles son las características de la globalización? La interdependencia. Interdependencia. Es decir, no se puede establecer una economía independiente, no se puede establecer una economía en un sistema capitalista sin contar con lo otro. ¿Y por qué? Porque si no se necesita para la venta y la compra, es decir, para la parte final que es el mercadeo, se requiere para la materia prima que muchas veces no se encuentra en el país donde se está originando la producción. Entonces, la búsqueda de las materias primas es el primer elemento que hace que las naciones se interconecten y tengan unas dependencias. Si hay una nación que produce unos recursos naturales específicos que sirven para la producción de algún elemento, pues obviamente tiene que haber una dependencia de la extracción de esas materias primas, de los permisos para extraer esa materia prima de esa nación para poder realizar la producción. Entonces, la dependencia se presenta en cualquier parte de la escala de la producción y es importante tenerla en cuenta. Internacionalización de los mercados. Ya no es el mercado pequeño, local, de la esquina del barrio, no, ya los mercados están compitiendo. Cuando una persona saca un producto a la venta, sabe que tiene que competir no solo con el mercado local y nacional, sino con el mercado internacional. Cualquier producto que se saque a la venta tiene una competencia a nivel internacional. El libre flujo de los capitales. Cuando estamos hablando de los capitales, no solo estamos hablando del dinero, no solo estamos hablando del dinero, ahorita vamos a hacer las aclaraciones, porque el libre flujo de los capitales indica que hay mucho, se mueven muchos, digamos, muchos intercambios y se mueven algunas transacciones que no necesariamente son de plata, pero que sí tienen que ver con la producción y con el aumento de capital, que es lo que quiere el sistema. El proceso de producción puede deslocalizarse o puede fragmentarse. Cuando digo deslocalizarse es que no necesariamente lo que se produce acá es porque tuvo todo su proceso en este lugar. Es posible que el proceso haya iniciado en otra parte. Hay empresas multinacionales que tienen todo repartido, la extracción de la materia prima en un lado, las máquinas de producción en otro lugar. Si nosotros vemos si nosotros recordamos Nike, Nike tiene sus plantas de producción, las tiene en Vietnam y las tiene en China. Y estamos hablando de una empresa que es multinacional que no es de China, ni tampoco es de Vietnam, pero tiene allá sus empresas. Eso es deslocalización. Entonces, ¿de dónde extraen la materia prima? ¿Dónde realizan la producción y dónde realizan el mercadeo? Esa es la fragmentación de todo el proceso. Y ahora los procesos migratorios es otra característica porque la gente se va moviendo, la sociedad tiene que moverse al ritmo de la economía y no porque quiera estar en un lugar, no, es porque se requiere la mano de obra y el tema del trabajo. Entonces, si yo necesito trabajar y en ese lugar me lo van a ofrecer, pues seguramente me voy a mover, voy a hacer un proceso de migración que es el traslado voluntario
y de esa manera entonces el proceso se da. Pero aparte de eso es posible que las empresas, como se presenta la deslocalización y se reparten a nivel mundial, algunos de los empresarios digamos, de esas multinacionales tienen también que trasladarse. Eso es otra de las características de la situación que se presenta con la globalización. Pues aquí vemos una imagen de los barcos, con grandes contenedores, es decir, con cargas enormes que se mueven y que traen cualquier tipo de mercancía desde cualquier parte del mundo. La conexión y el transporte es uno de los elementos fundamentales, no solo la comunicación, sino el transporte, que permiten que esa comercialización se abra a nivel mundial. Cuando estamos hablando del capital que se movía, ¿ves? Entonces estamos hablando de tres tipos de capital. El capital comercial, que es la inversión en la comercialización de bienes y servicios, ¿cierto? Entonces, yo invierto un dinero en unos celulares para vender esos celulares, ahí hay un capital invertido y ese capital me va a generar a mí otro dinero. Pero hay un capital que es productivo, que se invierte en los factores de la producción. Entonces, ya no es comprar el objeto para revenderlo o para venderlo como se hace en los almacenes, sino que yo invierto en las máquinas, invierto en las personas y en la materia prima. Es decir, cuando yo soy el productor, yo tengo que hacer una inversión de capital productivo, es decir, el capital que apenas va a generar esa producción, o sea, de los productos no terminados. El capital comercial es el que se obtiene a partir de la venta y compra de los productos ya terminados, es decir, la fase final de la producción. Y el capital financiero tiene que ver con las inversiones que se pueden hacer en los bancos, las transacciones, la compra de CDT, la venta de acciones. Ese es el capital financiero. Entonces, el capital financiero está puesto en algún lugar para tener, digamos, una inversión en cualquier negocio. Yo no tengo ninguna empresa, pero puedo tener capital financiero en tanto soy accionista de una empresa. Yo tengo capital productivo cuando soy dueña de la empresa y estoy pagando unos trabajadores, tengo una máquina y tengo unas telas. Y yo tengo capital comercial porque yo vendo y compro algunos productos. Soy vendedora o compradora de camisas, por decir algo. Entonces ahí están los capitales que se mueven y que van generando la ganancia en todo este sistema. Hay unas situaciones que tenemos que reconocer y es que es posible que la globalización genere situaciones de ventaja y desventaja. Eso lo vamos a ver con mucha amplitud más adelante, pero es necesario reconocer que la globalización, más allá de un proceso económico, tiene un impacto social, pero también tiene un impacto ambiental. Vamos a mirar hoy el impacto social porque lo del impacto ambiental nos quedó de pronto muy claro en el periodo pasado. Pero el impacto social, hay una integración de culturas y hay una integración de sociedades, es decir, las personas prácticamente se socializan en cualquier momento con cualquier persona de cualquier parte del mundo, a través de un chat, a través del Instagram, a través del Facebook, a través de una sola llamada telefónica, a través del WhatsApp. Entonces, eso genera una integración. Cuando usted se está integrando con otra persona, no solo se está integrando con esa persona, sino con su cultura, y eso implica con su manera de ser, con su manera de hablar, con de pronto algunas tradiciones en los horarios, en los rituales, en las costumbres, las tradiciones. Eso es importante tenerlo en cuenta porque se revuelven las culturas. Eso es malo, es bueno. Eso podríamos decir muchas cosas, es la realidad. No podemos decir en este momento si es bueno o es malo. ¿Es bueno relacionarse con otras personas? Claro. ¿Es bueno conocer otras culturas? Claro. ¿Qué puede pasar después? Eso no lo sabemos. Entonces, sabemos que simplemente pasa y de ahí en adelante, pues no lo tenemos previsto. El impacto del trabajo en las familias, hombre, hay impactos positivos y negativos. Si nosotros
si yo entro a trabajar en una multinacional, pues seguramente el impacto va a ser positivo porque las multinacionales pagan mejor, a pesar de que ellas están ganando mucho más, ¿cierto? Entonces eso puede ser un impacto positivo para una familia. Pero si esa multinacional llega al lugar donde yo estoy y tengo una empresa, esa multinacional se convierte en mi competencia y con plena seguridad la multinacional va a tener mayor venta y mayor acogida. Eso hace que muchas empresas locales se quiebren. Entonces, ese es otro impacto, ¿cierto? Y obviamente, si se quiebra una empresa, hay una cantidad de gente que se desemplea y una cantidad de gente que queda por fuera. La cantidad de situaciones de los ingresos de unas familias tienen que ver con eso. El tema de la seguridad no solo física, sino la seguridad virtual, el tema de los, digamos, de los hackers, el tema de la cantidad de personas que utilizan las redes para generar impacto y delincuencia. Entonces, todo eso ahí, está en el ambiente y es posible que pase para bien o para mal. La influencia de los salarios, de los impuestos, del trabajo infantil, del tema de la sexualidad, el asunto de la trata de personas, todo eso se puede dar muy fácil con el asunto de la globalización. Entonces, aquí tenemos, digamos, un recuento general para entender el concepto, para empezar esta guía número 3 y esperamos que todos tengamos unos grandes aprendizajes de esta nueva etapa.